Mi esposo me abandonó embarazada de gemelos. Lo mejor será que abortes, no puedo hacerme cargo de ustedes. Me dijo sin piedad y sin decir nada más. Hasta que un día, un millonario desconocido me hizo una propuesta indecente, y mi malvado esposo quedó paralizado al ver que yo. Débora estaba sentada en el borde de la cama de su pequeño apartamento, acariciando su vientre abultado con manos temblorosas. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y el silencio del lugar se sentía como un eco de la soledad que la envolvía. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras sobre las paredes, pero lo que más la perturbaba no era la oscuridad exterior, sino el vacío que había dejado su esposo al marcharse. Era como si todo en su vida, hasta ese momento, se hubiera desmoronado en un solo día. Abandonada, embarazada de gemelos, con las piernas temblorosas de miedo y la incertidumbre pesando sobre sus hombros, se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Sus dedos acariciaron su vientre una vez más, tratando de reconfortar a los dos pequeños que crecían dentro de ella, como si su ternura pudiera calmar el torbellino emocional que sentía. Su respiración era lenta, pero cargaba de una angustia contenida que solo se permitía liberar en silencio. De pronto, una punzada de dolor recorrió su abdomen, arrancándole un jadeo. No, 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 murmuró, llevándose una mano al pecho mientras trataba de controlar el dolor. Débora se levantó con dificultad, tambaleándose hacia la cocina en busca de un vaso de agua. El miedo la embargaba. Sabía que no podía permitir que el estrés la venciera, pero ¿cómo podía no sentirse derrotada cuando todo a su alrededor parecía colapsar? La imagen de su esposo abandonándola sin ninguna explicación volvía a su mente una y otra vez, como un cruel recordatorio de lo vulnerable que estaba ahora. Lo siento, Débora, no puedo hacer esto más, había dicho antes de marcharse, cerrando la puerta con frialdad. No había mirado atrás. Ni una explicación. Ni una razón. Solo el eco de esas palabras cortantes, dejándola sola, con la responsabilidad de dos vidas que ni siquiera habían llegado a este mundo todavía. El vaso de agua resbaló de sus manos cuando otra punzada, más intensa que la anterior, la hizo doblarse de dolor. Débora respiró entrecortadamente, sintiendo como su cuerpo se tensaba y se inclinaba sobre la mesa de la cocina. Algo estaba mal. Tengo que ir al hospital, susurró, con la voz temblando mientras trataba de alcanzar su teléfono. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, sus piernas cedieron bajo el peso de su cuerpo, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse en una neblina de dolor y agotamiento. Cuando abrió los ojos de nuevo, lo primero que notó fue el techo blanco y estéril de una sala de hospital. Las luces brillaban con una intensidad molesta, y el sonido de los monitores llenaba el silencio. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si la gravedad la empujara hacia la cama. Entonces, una voz masculina suave y serena interrumpió sus pensamientos. ¿Estás bien? Todo está bajo control. Débora giró lentamente la cabeza hacia la fuente de la voz y vio a un hombre sentado en una silla junto a su cama. Era alto, con un porte distinguido, trajeado como si acabara de salir de una reunión importante. Sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de calma y curiosidad. A su lado, un médico ajustaba los monitores que registraban los latidos de sus gemelos. ¿Quién eres?, preguntó Débora, su voz débil y rasposa. El hombre esbozó una sonrisa tranquila antes de responder. Me llamo Guillem. Fui yo quien te encontró desmayada en la calle. Te llevé al hospital. Los médicos me dijeron que llegaste justo a tiempo. Débora intentó procesar lo que estaba ocurriendo. La última imagen que recordaba era la de caer al suelo en su apartamento, y ahora este extraño, este hombre misterioso, estaba sentado a su lado como si la conociera de toda la vida. Todo esto la desconcertaba. Gracias, murmuró, aunque todavía estaba recelosa. No entendía por qué un hombre como él, tan impecablemente vestido y seguro de sí mismo, se habría detenido a ayudarla. El médico, que había permanecido en silencio hasta ahora, interrumpió la conversación con una voz profesional y reconfortante. Has tenido un susto, pero tus gemelos están bien. Solo necesitas descansar y evitar el estrés. Con tu historial, debes tener mucho cuidado, explicó mientras revisaba los monitores. Débora asintió, aunque sabía que evitar el estrés no era una opción fácil para alguien en su situación. Su esposo había desaparecido, no tenía ingresos suficientes, y estaba sola, completamente sola. Guillem se levantó de la silla, su figura alta proyectando una sombra imponente sobre la cama de Débora.
He hablado con el hospital y ya he cubierto todos los gastos, dijo Guillem, como si fuera lo más natural del mundo. No quiero que te preocupes por eso. Débora lo miró con sorpresa, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Pero, no puedo aceptarlo. No nos conocemos, y esto es demasiado. Lo entiendo, la interrumpió Guillem, levantando una mano para calmarla. Pero he pasado por momentos difíciles en mi vida y sé lo que es estar solo en una situación como la tuya. Quiero ayudarte. No espero nada a cambio. A pesar de la aparente generosidad en sus palabras, había algo en la manera en la que hablaba que la inquietaba. Sus gestos eran impecables, sus palabras perfectamente medidas, pero sus ojos, esos ojos oscuros que la observaban con intensidad, guardaban algo más. Algo que Débora no podía descifrar del todo. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó ella finalmente, buscando una razón, alguna pista de las verdaderas intenciones de ese hombre. Guillem se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Luego, suavemente, dijo: porque, a veces, la vida nos presenta oportunidades para hacer algo significativo por alguien más. Y ahora mismo, tú necesitas a alguien que esté dispuesto a ayudarte. Débora sintió una punzada en el pecho. Por un momento, deseó que sus palabras fueran sinceras, que realmente alguien quisiera ayudarla sin condiciones. Pero su instinto, siempre alerta, le decía que nada en la vida era tan simple. No sé qué decir, murmuró ella, apretando las sábanas de la cama. No tienes que decir nada, dijo Guillem, con una sonrisa más suave. Solo descansa. Hablaremos cuando te sientas mejor. No tienes que tomar ninguna decisión ahora. Con esas palabras, Guillem se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento, girando la cabeza hacia ella. Cuídate, Débora. El mundo puede ser un lugar difícil para alguien que enfrenta todo sola. La puerta se cerró tras él, dejando a Débora sola con sus pensamientos. Se recostó en la cama, mirando el techo, sintiendo que su vida acababa de dar un giro inesperado. Sabía que nada en la vida era gratuito, y aunque Guillem había sido amable y generoso, había algo en el que la inquietaba profundamente. Pero en su situación, con 2 hijos en camino y sin nadie a quien recurrir, ¿acaso tenía otra opción? Mientras la noche se cernía sobre el hospital, Débora se quedó despierta, luchando con la idea de que tal vez, solo tal vez, su Salvador podría ser también la fuente de sus futuros problemas. Débora salió del hospital una semana después, con el cuerpo aún cansado y la mente llena de incertidumbre. Cada paso que daba era una mezcla de alivio por haber superado la emergencia y miedo por lo que le esperaba fuera. Caminaba con cautela hacia la puerta principal, con una pequeña bolsa de pertenencias en la mano. Los días en el hospital habían sido una pausa forzada, un refugio temporal lejos de los problemas que la aguardaban en la realidad, pero ahora debía enfrentarlos. Afuera, el aire fresco de la tarde la recibió con una brisa suave. Débora se detuvo por un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. Sin embargo, sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por el sonido de un motor que rugía suavemente. Al abrir los ojos, se encontró con un coche negro, brillante y de lujo, estacionado frente a la entrada. Guillem estaba al volante, esperándola. Se sentía dividida. Una parte de ella quería rechazar la ayuda que él le ofrecía, deseaba mantenerse alejada de esa vida lujosa y misteriosa. Pero otra parte, más vulnerable y cansada, sabía que no podía permitirse rechazar esa oferta. No en su situación. No con 2 hijos en camino y sin un hogar seguro al que regresar. Guillem bajó del coche y se acercó a ella con una sonrisa serena, impecablemente vestido como siempre. Débora, dijo con esa voz calmada que siempre parecía medir cada palabra. Me alegra verte bien. ¿Estás lista? Ella lo miró, sintiendo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tragó saliva y asintió lentamente, aunque sus ojos aún reflejaban la duda que la invadía. Sí, estoy lista, respondió, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. Bien, dijo Guillem con un tono de satisfacción mientras le abría la puerta del coche. No tienes que preocuparte por nada. Todo está preparado para que te instales cómodamente. Mientras subía al coche, Débora no pudo evitar sentirse como si estuviera entrando en una jaula dorada, atrapada por las circunstancias. Pero, por ahora, no tenía otra opción.
El trayecto hacia la mansión de Guillem fue silencioso. Débora miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano se transformaba lentamente en carreteras rodeadas de árboles, casas grandes y jardines perfectamente cuidados. Mientras más se alejaban de la ciudad, más se daba cuenta de que estaba entrando en un mundo completamente diferente, uno que nunca había imaginado. Finalmente, el coche se detuvo frente a una enorme propiedad rodeada de altos muros de piedra y una reja de hierro forjado que se abrió automáticamente al detectar el coche de Guillem. Cuando el coche avanzó, Débora se encontró frente a una mansión imponente, con una arquitectura clásica y jardines perfectamente recortados. Guillem apagó el motor y salió del coche, girando para abrir la puerta del lado de Débora. Ella salió lentamente, sintiéndose abrumada por la magnitud del lugar. Las columnas blancas que adornaban la entrada principal parecían inalcanzables, y la vasta extensión del terreno solo añadía a la sensación de que estaba cruzando un umbral que no podría deshacer. «Bienvenida», dijo Guillem, extendiendo una mano hacia la mansión. «Esta será tu casa a partir de ahora. Como te prometí, tendrás todo lo que necesites, y mis empleados estarán a tu disposición las 24 horas del día». Débora miró a su alrededor, intentando digerir lo que estaba viendo. El contraste con su pequeño apartamento era abrumador. En cualquier otro momento, habría sentido una chispa de emoción por vivir en un lugar tan grandioso, pero en ese momento, todo lo que sentía era una profunda inquietud. «Es impresionante», dijo, su voz vacilante, mientras daba un paso hacia la puerta de entrada. Guillem sonrió levemente, aunque sus ojos seguían siendo impenetrables. «Lo es. Pero lo más importante es que aquí estarás segura, tú y tus hijos. No quiero que te preocupes por nada, Débora». Ella asintió, aunque en su interior algo no cuadraba. Sabía que nada en la vida venía sin un precio, y aunque Guillem parecía querer ayudarla desinteresadamente, no podía dejar de preguntarse cuál sería el costo real de todo esto. Un hombre de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado y un traje oscuro, salió a recibirlos en la puerta. «Bienvenida, señora», dijo con una inclinación respetuosa. «Soy Félix, el mayordomo. Estaré a su disposición para cualquier cosa que necesite». Débora intentó sonreír, pero la sensación de ser una invitada incómoda en un lugar que no le pertenecía la abrumaba. Guillem le hizo una señal para que lo siguiera al interior de la mansión. Mientras cruzaban el umbral, la opulencia de la casa se desplegó ante sus ojos: altos techos adornados con molduras, candelabros brillantes y muebles que parecían sacados de una revista de lujo. Pero en lugar de sentirse fascinada, Débora sentía un nudo en el estómago. Cada paso que daba resonaba en el mármol pulido del suelo, haciéndola sentir diminuta e insignificante en comparación con el lugar. «Aquí estarás a salvo», repitió Guillem, como si la seguridad fuera el único aspecto que importara. «Es un mundo diferente al que conoces, pero me aseguraré de que te adaptes sin problemas». Débora se detuvo, volviéndose hacia él. «Guillem, esto es demasiado. No sé si puedo aceptar todo esto. Apenas te conozco, y ya me has dado más de lo que cualquiera haría». «Lo sé», respondió él, con una calma que la desconcertaba. «Pero créeme, Débora, lo hago porque puedo. Porque es lo correcto. Y no tienes que preocuparte por nada más. Solo quiero que te concentres en ti y en tus hijos». Débora bajó la mirada, sintiéndose atrapada entre la gratitud y la desconfianza. Su instinto le decía que no podía depender completamente de alguien a quien apenas conocía, pero su situación la obligaba a aceptar lo que se le ofrecía. Tenía que pensar en sus gemelos. «Te mostraré tu habitación», dijo Guillem, interrumpiendo sus pensamientos. «Es un lugar tranquilo, con una vista hermosa al jardín. Quiero que te sientas cómoda aquí». La llevó por un pasillo largo y silencioso hasta una puerta doble. Al abrirla, Débora se encontró con una habitación que parecía sacada de un sueño: cortinas de seda, muebles elegantes y una cama enorme que invitaba al descanso. Pero lo que más llamó su atención fue la vista desde el balcón: un jardín perfectamente cuidado, con fuentes de agua que susurraban en la distancia. «Es increíble», murmuró ella, sorprendida por la belleza del lugar. «Es tuyo», respondió Guillem. «Disfruta. Tómate tu tiempo para adaptarte. Cuando estés lista, podremos hablar de lo que viene después». Débora lo miró, sintiendo una vez más ese peso incómodo en el pecho. No sabía qué quería decir con lo que viene después, pero no podía evitar sentir que las cosas no serían tan simples como él las hacía parecer. «Gracias, Guillem», dijo ella,
obligándose a sonreír. No tienes que agradecerme nada, respondió él, con esa misma sonrisa controlada. Solo descansa. Hablaremos pronto. Cuando Guillem salió de la habitación, dejando a Débora sola, ella se acercó al balcón y observó el jardín en silencio. La belleza del lugar no lograba calmar la inquietud que sentía. Algo en todo esto no estaba bien, pero por ahora, no tenía otra opción. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Débora se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Débora se despertó temprano al día siguiente, el sonido suave de los pájaros en el jardín apenas audible a través de la ventana abierta. La luz del amanecer llenaba la habitación con una calidez suave, pero ella no sentía la paz que la rodeaba. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de calmar la inquietud que sentía desde el momento en que puso un pie en la mansión. Se levantó lentamente, sus pensamientos aún revueltos. La habitación era perfecta, el entorno era hermoso, pero todo le resultaba ajeno. Era como si estuviera viviendo en una realidad prestada, y cada detalle de lujo solo acentuaba lo fuera de lugar que se sentía. Mientras se vestía, sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que alteraría por completo lo que hasta ahora había aceptado sin preguntas. Justo cuando estaba terminando de abrocharse la blusa, alguien llamó suavemente a la puerta. «La delante», dijo, con una voz un poco más firme de lo que se sentía en realidad. Félix, el mayordomo, entró con una expresión amable pero profesional. «Señorita Débora, el señor Guillem desea invitarla a desayunar en el jardín. Si está lista, puedo llevarla», dijo con una leve inclinación de cabeza. Débora asintió, tomando aire antes de seguir a Félix por los largos pasillos de la mansión. Mientras caminaban, no podía dejar de notar lo silenciosa y vacía que parecía la casa, como si fuera un escenario preparado para una obra en la que solo ella y Guillem eran los actores. Su mente seguía intentando entender por qué alguien como él había mostrado tanto interés en ayudarla, pero cada vez que pensaba en preguntar directamente, una parte de ella se detenía. Cuando llegaron al jardín, vio a Guillem sentado en una elegante mesa bajo una pérgola cubierta de enredaderas y flores. El desayuno estaba dispuesto con una variedad de frutas, panes y jugos que parecían salidos de una revista. Él la recibió con una sonrisa tranquila y un gesto invitándola a sentarse. «Buenos días, Débora. Espero que hayas descansado bien», dijo Guillem, mientras le servía una taza de té. «Sabía que te gustarían estos jardines. Siempre los encuentro relajantes». Débora tomó asiento, mirando la mesa y luego a él. Su tono era casual, pero había algo calculado en la forma en que hablaba, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Quería saber más, entender mejor quién era Guillem y por qué la había traído aquí, pero no sabía por dónde empezar. «Es un lugar muy bonito, pero aún estoy intentando adaptarme», respondió, con un tono honesto pero cauto. «Todo esto es mucho más de lo que esperaba. No estoy acostumbrada a este tipo de vida». Guillem la observó por un momento, sus ojos oscuros fijos en los de ella, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. «Lo entiendo», dijo, inclinándose hacia adelante ligeramente. «Y no espero que te sientas cómoda de inmediato. Solo quiero que sepas que todo esto está aquí para ti y para tus hijos. No tienes que preocuparte por nada. Mi única intención es asegurarme de que estés bien cuidada». Débora asintió, aunque la sensación de estar bajo un escrutinio constante no la abandonaba. Decidió dar un pequeño paso hacia las preguntas que le estaban atormentando. «Guillem, te lo agradezco, de verdad», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «Pero no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué haces todo esto? No me malinterpretes, estoy muy agradecida, pero es que no nos conocemos. ¿Por qué estás tan interesado en ayudarme?». La pregunta flotó en el aire por un momento, mientras Guillem la miraba, su expresión serena pero insondable. «Es una pregunta justa», dijo finalmente. «Supongo que lo que te diré te parecerá extraño, pero siento una conexión contigo, Débora. Desde el momento en que te vi desmayada en la calle, supe que tenía que ayudarte. No es algo que pueda explicarse fácilmente, pero llamémoslo intuición». Su respuesta dejó a Débora aún más desconcertada. Había esperado algo más concreto, alguna razón que pudiera entender, pero en su lugar, él le ofrecía una justificación vaga, algo que no podía calmar sus dudas. «¿Intuición?», repitió ella, tratando de comprender. «Eso suena misterioso». Guillem sonrió levemente,
como si disfrutara de la ambigüedad en la que la había dejado. A veces, la vida nos pone en el camino de personas por una razón. No siempre entendemos el porqué de inmediato, pero lo importante es reconocer esa oportunidad cuando se presenta, respondió él, tomando un sorbo de su té. Débora quería seguir preguntando, quería entender qué motivaba realmente a Guillem, pero antes de que pudiera decir algo más, Félix apareció en la entrada del jardín con una carpeta en las manos. Señor Guillem, lamento interrumpir, pero hay algo que requiere su atención, dijo Félix, con la misma calma profesional de siempre. Guillem se levantó, disculpándose con un gesto. Será solo un momento, Débora. Por favor, sigue disfrutando del desayuno. Cuando Guillem desapareció en la casa con Félix, Débora se quedó sola en el jardín, mirando el desayuno que ya no tenía apetito de disfrutar. Algo en todo esto no se sentía bien. Decidió que necesitaba explorar, entender mejor el lugar en el que se encontraba. Sabía que Félix había mencionado que el personal estaría a su disposición, pero no había visto a nadie más aparte de él. Se levantó lentamente de la mesa y comenzó a caminar por el jardín, observando los caminos cuidadosamente mantenidos, las flores en perfecto orden, pero sin una sola alma a la vista. Llegó a una pequeña fuente en el centro del jardín, donde el sonido del agua era el único ruido que interrumpía el silencio. Mientras observaba el agua caer suavemente, algo captó su atención. Cerca de la fuente, había un pequeño cobertizo de herramientas de jardín. Parecía fuera de lugar en comparación con el lujo del resto de la propiedad, como si perteneciera a otro mundo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y una parte de ella sentía la necesidad de investigar. Débora se acercó al cobertizo, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que no tenía ninguna razón real para entrar, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Cuando empujó la puerta, se encontró con una colección de herramientas y macetas viejas, cubiertas de polvo. Pero lo que realmente llamó su atención fue una caja de documentos que descansaba en una esquina, cubierta por una manta sucia. Se agachó y abrió la caja con cuidado. En su interior, encontró una serie de papeles y archivos que parecían antiguos. Al hojearlos, sus ojos se detuvieron en un nombre que la hizo congelarse: Débora Adeyemi. Su propio nombre. ¿Por qué habría un archivo con su nombre en una propiedad que no conocía antes de hace unos días? El corazón de Débora comenzó a latir más rápido mientras tomaba uno de los documentos. Era una copia de su certificado de matrimonio con su exesposo, algo que solo ella debería tener. A medida que continuaba revisando los papeles, encontró más detalles íntimos de su vida, registros médicos, incluso una fotografía de ella embarazada, que nunca había visto antes. Débora retrocedió, su mente luchando por comprender lo que acababa de encontrar. ¿Cómo había conseguido Guillem toda esta información sobre ella? ¿Por qué lo tenía todo guardado en secreto? Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, escuchó pasos acercándose desde la casa. Se quedó inmóvil, su corazón latiendo en su pecho. No sabía si debía esconder lo que había encontrado o enfrentarlo de inmediato. Los pasos se acercaban más, y en ese instante supo que estaba a punto de descubrir mucho más de lo que jamás había imaginado sobre la verdadera naturaleza de Guillem y su interés en ella. Débora sintió un nudo formarse en su estómago mientras escuchaba los pasos acercarse cada vez más. Su respiración se aceleró, su cuerpo congelado entre el impulso de correr y la necesidad de enfrentar lo que estaba sucediendo. Las preguntas en su cabeza giraban vertiginosamente. ¿Por qué Guillem tenía tanta información sobre su vida? ¿Cómo era posible que supiera cosas tan íntimas de su pasado, cosas que ella misma había intentado dejar atrás? Los pasos se detuvieron justo fuera del cobertizo, y entonces, la puerta se abrió lentamente. Era Guillem. Sus ojos oscuros la observaron en silencio durante un segundo, antes de posarse sobre los documentos esparcidos en el suelo. La expresión tranquila de su rostro no cambió ni un poco, lo que la inquietó aún más. «Veo que has encontrado algo», dijo Guillem con su tono habitual, sin una pizca de sorpresa o incomodidad. Dio un paso hacia adelante, entrando en el cobertizo, mientras Débora retrocedía instintivamente. «¿Qué es esto, Guillem?» Su voz apenas contenía la mezcla de confusión y miedo que sentía. «¿Por qué tienes toda esta información sobre mí? Que esto no tiene ningún sentido». Guillem suspiró suavemente, como si estuviera tratando con una situación inconveniente pero manejable. Se acercó a la caja de documentos, levantando uno de los papeles, examinándolo brevemente antes de responder. «Y Débora, sé que esto es desconcertante,
pero déjame explicarte, dijo mientras sostenía su mirada. No quería que te enteraras de esta manera. La verdad es que he estado investigándote desde antes de que nos conociéramos formalmente. ¿Investigándome?, repitió ella, incrédula, su voz temblando. ¿Por qué? ¿Qué tipo de hombre eres, Guillem? Pensé que solo querías ayudarme, pero esto es enfermizo. Guillem dio un paso más hacia ella, levantando las manos en un gesto conciliador. Escucha, por favor. Hay más de lo que parece. La vida no siempre es lo que creemos. Lo que descubrí sobre ti, sobre tu situación, me preocupó. Y no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que iba a suceder. Débora lo miró, sintiendo la confusión transformarse en ira. ¿Preocuparte? ¿Por qué? No sabes nada de mi vida, de lo que he pasado, y definitivamente no tienes derecho a inmiscuirte de esta manera. Y gritó, su voz llena de rabia contenida. Guillem mantuvo la calma, su mirada se endureció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Sabes más de lo que crees, Débora. Sabía de tu exesposo, de cómo te abandonó. Sabía que ibas a estar sola y vulnerable. Y no podía permitir que cayeras en manos equivocadas. El mundo está lleno de gente que podría haberte hecho mucho daño. Débora lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver mi exesposo con todo esto? Y preguntó, la confusión aumentando. Guillem apretó los labios por un momento, evaluando qué tanto debía decirle. Finalmente, dejó escapar un suspiro, como si hubiera decidido que ya no tenía sentido ocultar más. Tu exesposo no te dejó por decisión propia, Débora. Lo amenazaron. Un grupo de inversores que tienen intereses en un negocio turbio lo forzaron a abandonarte. Le ofrecieron una salida a cambio de desaparecer de tu vida. Pensaron que si él se alejaba, podrían alcanzarte más fácilmente. Eres parte de algo mucho más grande de lo que crees. Débora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Guillem la golpearon con fuerza, pero no tenían sentido. ¿Por qué sería ella el objetivo de algo tan oscuro? Su vida siempre había sido sencilla, sin nada extraordinario, excepto por el dolor que había cargado tras el abandono de su esposo. ¿Te estás diciendo que me estaban usando como una moneda de cambio?, murmuró, el horror comenzando a instalarse en su pecho. Exactamente, dijo Guillem, acercándose un poco más. Pero no iba a permitir que te hicieran daño. Alguien tenía que protegerte, alguien que tuviera el poder y los recursos para hacerlo. Débora sacudió la cabeza, negándose a creerlo por completo. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué te involucraste? Y preguntó, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba. Guillem la miró fijamente, sus ojos revelando algo más profundo de lo que había mostrado antes. Porque tu familia, Débora, tiene un legado del que quizás nunca te hablaron. Un legado que involucra dinero, poder y alianzas que se remontan a generaciones. Alguien en algún punto de la historia decidió que ese legado debería ser tuyo, y hay personas que quieren arrebatártelo. No puedes escapar de eso. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Débora no sabía qué decir, qué sentir. Todo en lo que había creído, todo lo que había aceptado como su realidad, parecía desmoronarse. Y en el centro de todo estaba Guillem, un hombre que, en cuestión de días, había pasado de ser su salvador a alguien que parecía controlar todas las piezas de un juego que ella no sabía que estaba jugando. No, esto no tiene sentido. Mi familia nunca fue rica ni poderosa. No sé de qué hablas, dijo finalmente, intentando aferrarse a la realidad que conocía. Guillem negó con la cabeza suavemente. Y Débora, te han mantenido en la oscuridad por razones que no puedo explicar ahora, pero todo lo que te he dicho es cierto. Tienes enemigos que no dudarían en hacerte daño para quedarse con lo que te pertenece. Es por eso que te traje aquí, para protegerte. ¿Protegerme?, repitió ella, la incredulidad y el miedo volviendo a su voz. ¿O para controlarme? ¿Cómo sé que no eres tú uno de esos enemigos? Guillem suspiró, y por primera vez desde que lo conoció, pareció sinceramente afectado por sus palabras. Te entiendo, pero créeme, si no te hubiera traído aquí, estarías en un peligro mucho mayor. Puedes irte si lo deseas, Débora, pero te estarás exponiendo a personas que no tienen ninguna consideración por ti ni por tus hijos. Débora retrocedió,
la caja de documentos aún frente a ella como una evidencia física de la complejidad de su situación. Quería gritar, quería correr, pero no podía. No sabía qué hacer. Todo lo que creía conocer estaba siendo arrancado de sus manos, y no tenía a quien acudir. No sé si puedo confiar en ti, dijo finalmente, su voz rota. No sé si puedo confiar en nadie. Guillem asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Te lo entiendo. Pero no tienes que tomar una decisión ahora. Lo único que quiero es que pienses en lo que te he dicho. Si te vas de aquí, te enfrentarás a un mundo lleno de incertidumbre y amenazas. Pero si decides quedarte, estarás a salvo, y podremos descubrir juntos cómo lidiar con todo esto. Débora se quedó en silencio, su mente girando sin control. La tentación de salir corriendo era fuerte, pero sabía que, en el fondo, no tenía otro lugar a donde ir. Había entrado en una vida que no entendía, y ahora se encontraba atrapada en un laberinto de secretos y poder que la superaba. Guillem se dio la vuelta lentamente, como si le diera espacio para procesar todo lo que acababa de revelarle. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí, dijo antes de salir del cobertizo, dejando a Débora sola con sus pensamientos y el peso de las verdades que acababa de descubrir. El silencio volvió a llenarse del suave sonido de la fuente, pero para Débora, el ruido en su mente era ensordecedor. Débora permaneció en el cobertizo, sentada en el suelo junto a los papeles esparcidos, con la mente en caos. Las palabras de Guillem seguían resonando en su cabeza como un eco interminable, un legado que involucra dinero, poder y alianzas. ¿Cómo era posible que su vida, hasta entonces una de lucha constante y humildad, estuviera vinculada a algo tan oscuro y monumental? Finalmente, se levantó, todavía temblando. Salió del cobertizo con pasos vacilantes y se dirigió hacia la mansión, donde todo seguía en silencio. Mientras atravesaba el jardín, sintió que el aire a su alrededor era denso, como si las sombras en cada rincón escondieran verdades que aún no había descubierto. No sabía si podía confiar en Guillem, pero tampoco podía ignorar lo que había dicho. Sus hijos estaban por nacer, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que estuvieran involucrados en algo mucho más peligroso de lo que ella había imaginado. Al entrar en la mansión, sus pensamientos seguían agolpándose, incapaces de encontrar un rumbo claro. Se dirigió a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella con fuerza, como si al hacerlo pudiera dejar fuera la confusión que la perseguía. Unos minutos después, mientras intentaba tranquilizarse, escuchó un suave toque en la puerta. Su cuerpo se tensó al instante. ¿Sería Guillem otra vez? No sabía si quería enfrentarlo tan pronto. Pero, antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió lentamente, revelando a Félix, el mayordomo. «Señorita Débora, ¿me permite un momento?», preguntó Félix, su tono formal pero con una pizca de preocupación en los ojos. Débora respiró hondo y asintió, dándose cuenta de que no tenía energía para más sorpresas, pero tampoco podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo a su alrededor. Félix entró con una actitud reservada, cerrando la puerta detrás de él. Se quedó de pie, a una distancia respetuosa, pero había algo en su expresión que indicaba que no estaba allí solo para cumplir con su papel de mayordomo. «Sé que lo que ha descubierto hoy puede parecer abrumador», dijo Félix, con la voz baja y suave. «Pero hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión apresurada». Débora lo miró con el ceño fruncido, sin entender completamente su propósito. «¿Sabes lo que Guillem me contó?», preguntó, sintiendo como la desconfianza volvía a crecer dentro de ella. Félix asintió lentamente. «Sé que le habló sobre el legado de su familia, y que le reveló parte de lo que está en juego. Pero hay más, mucho más. Y pensé que, como alguien que ha trabajado para esta familia durante mucho tiempo, merecía saber la verdad completa». Débora frunció el ceño. ¿Qué podría ser más complicado que lo que ya había descubierto? Sintió como el peso en su pecho aumentaba, pero también sabía que necesitaba respuestas. Ya no podía vivir en la incertidumbre. «Dime», dijo ella, tratando de mantener la calma. Félix dio un paso adelante, sus ojos mostrando una seriedad que nunca había visto en él antes. Su familia, Débora, tiene una conexión directa con un grupo de élite de empresarios y políticos que controlan grandes sectores de la economía mundial. Su abuelo formaba parte de esa élite, y aunque nunca lo conoció, él dejó un legado para usted. Era uno de los pocos que creía en el bien que se podía hacer desde dentro de ese grupo, pero otros lo veían como una amenaza. Cuando falleció, ese legado quedó huérfano, sin protección.
Por eso, cuando usted nació, su madre decidió alejarse de todo, ocultándose. Temía que, si se quedaba, la usarían para obtener el poder que su abuelo había intentado proteger. El aire en la habitación pareció volverse más pesado a medida que Débora escuchaba. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo ahora?, preguntó, con la voz cargada de angustia. Yo no he estado involucrada en nada de eso. Mi vida ha sido normal, llena de lucha. Nadie me habló de esto antes. Félix asintió comprensivo. Lo entiendo. Pero las circunstancias han cambiado. Usted, como única heredera, es vista como la clave para acceder a esos recursos. Los enemigos de su abuelo creen que, si pueden controlar lo que le pertenece, podrían consolidar un poder inmenso. Es por eso que la abandonaron. Sabían que su esposo no tenía la capacidad de protegerla, así que lo presionaron para que se apartara. Su vida fue diseñada para ser aislada, para que no pudiera resistir cuando llegara el momento de reclamar lo que le pertenece. Débora sintió un frío recorrer su espalda. Todo lo que Félix decía encajaba, pero seguía siendo aterrador. ¿Y Guillem?, preguntó, mirando a Félix directamente a los ojos. ¿Dónde encaja él en todo esto? Félix dudó por un momento antes de responder. El señor Guillem tiene sus propios intereses. Fue amigo cercano de su abuelo, y aunque nunca le habló directamente de usted, conocía su existencia. Él ha tomado su propia decisión de protegerla, pero no puedo asegurar que todo lo que hace sea puramente por bondad. Él también tiene mucho que ganar si usted se convierte en parte de este juego. Débora sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Era Guillem simplemente otro jugador en un juego de poder? No podía saber en quién confiar, y esa sensación le estaba consumiendo. ¿O entonces, qué debo hacer?, preguntó finalmente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo puedo salir de esto? Félix la miró con suavidad, su expresión cargada de empatía. Y no es tan simple, señorita. No puede salir completamente. Pero puede aprender a controlar su destino en este asunto. No tiene que ser una pieza en el juego de otros. Puede aprender a jugar por sí misma. Las palabras de Félix se hundieron profundamente en Débora. Sabía que había verdad en lo que decía, pero la idea de enfrentarse a algo tan grande, algo tan oscuro, la aterraba. Y al mismo tiempo, dentro de ella, crecía una chispa de determinación. ¿Y cómo hago eso?, preguntó, su voz ahora más firme. ¿Cómo me protejo a mí misma y a mis hijos? Félix sonrió levemente. Para empezar, debe conocer todo lo que puede sobre este mundo al que ha sido arrastrada. Yo le proporcionaré la información que necesita, los contactos que pueden ayudarla. Pero recuerde, el conocimiento es su mayor arma. Cuanto más sepa, más poder tendrá para enfrentarse a quienes la rodean. Débora respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y decisión. Sabía que no había vuelta atrás. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto ni permitir que la manipularan. Gracias, Félix, dijo con sinceridad. Aprecio tu honestidad. Félix inclinó la cabeza con respeto. Estoy a su servicio, señorita Débora. Siempre lo estaré. Cuando Félix se fue, dejándola nuevamente sola, Débora sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Durante tanto tiempo, había sentido que el mundo la controlaba, que no tenía poder sobre su propia vida. Pero ahora, con el conocimiento de su pasado y los recursos que Félix prometía darle, estaba decidida a no ser una víctima más. Miró por la ventana de su habitación, donde los jardines de la mansión se extendían ante ella, aparentemente tranquilos pero llenos de secretos. Sabía que lo que venía sería una batalla difícil, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a lo que estaba por venir. Débora, una mujer que había sido abandonada, traicionada y manipulada, ahora se encontraba en el umbral de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero esta vez, iba a tomar las riendas de su propio destino, por ella y por sus hijos. Débora respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. Después de la conversación con Félix, sabía que no había vuelta atrás. No podía permitirse seguir siendo una espectadora pasiva en su propia vida. El miedo seguía latente en su pecho, pero algo nuevo comenzaba a tomar forma, la determinación de tomar el control. De no dejar que los hilos invisibles que Guillem y otras personas manejaban sobre ella siguieran dictando su futuro. El sol comenzaba a ponerse,
y la mansión parecía más imponente bajo la luz tenue del atardecer. Desde la ventana de su habitación, Débora observaba el vasto jardín con una mezcla de angustia y calma. Las palabras de Félix seguían resonando en su mente: el conocimiento es tu mayor arma. Pero, ¿por dónde empezar? Sabía que necesitaría más que solo determinación para enfrentar lo que venía. Decidida, salió de su habitación y bajó las escaleras de mármol hacia el estudio de Guillem. Sabía que lo encontraría allí, y que la conversación que iba a tener no sería fácil. Mientras caminaba por los pasillos, su mente seguía procesando todo lo que había descubierto: la conexión de su familia con un legado de poder y riqueza, la manipulación de su vida por personas que nunca había conocido, y, sobre todo, la inquietante sensación de que Guillem estaba jugando un papel mucho más complicado del que dejaba ver. Golpeó suavemente la puerta del estudio antes de entrar. Guillem estaba sentado detrás de su amplio escritorio de madera oscura, revisando unos documentos. Cuando la vio, levantó la mirada y la recibió con una sonrisa calculada, esa misma expresión serena que comenzaba a conocer demasiado bien. «Débora, me alegra verte», dijo, levantándose de la silla con una elegancia que parecía natural en él. «¿Cómo te sientes hoy?» Débora cerró la puerta detrás de ella, intentando mantener su voz firme. «Necesito respuestas», Guillem dijo, cruzando los brazos sobre su pecho. «Ya no puedo seguir en la oscuridad. Félix me ha contado más de lo que me dijiste, sobre mi familia, sobre lo que realmente está en juego. Quiero saber la verdad. Toda la verdad». Guillem la observó por un momento, sus ojos entrecerrados en una expresión que mezclaba sorpresa y algo que Débora no pudo descifrar del todo. Luego asintió lentamente y se sentó de nuevo. «Parece que Félix ha sido más directo de lo que esperaba», dijo Guillem con un leve suspiro. «Pero lo entiendo. Mereces saber todo. Siéntate, por favor». Débora dudó un momento, pero finalmente se sentó frente a él, decidida a no dejarse intimidar. «Tu abuelo», comenzó Guillem, con una voz más seria de lo habitual, «era un hombre con una visión diferente a la de los demás en su círculo. Mientras otros buscaban consolidar su poder por razones egoístas, él creía que podía usarse para algo mejor, para construir algo más grande. Por eso, muchos lo consideraron una amenaza, incluso dentro de su propia familia». Guillem hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar algo más complicado. Cuando él murió, el legado que había construido quedó en el limbo. La gente que quería ese poder creyó que tu familia se desmoronaría sin él, que no habría nadie lo suficientemente fuerte como para reclamar lo que era suyo por derecho. Y durante mucho tiempo, eso fue cierto. Tu madre se apartó para protegerte, alejándote de todo esto, pero no pudo ocultarte para siempre. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?, preguntó Débora, cada vez más inquieta. ¿Por qué soy yo el objetivo? ¿Qué esperan conseguir de mí? Guillem la miró con una intensidad renovada, su voz ahora más baja, más tensa. Porque tú, Débora, eres la última heredera de ese poder. Eres la única que queda con el derecho legítimo para reclamar el control sobre lo que tu abuelo dejó. No es solo dinero, es acceso a una red de influencias, una llave a un mundo que muy pocos conocen. Los que buscan ese poder creen que pueden controlarte, que pueden manipularte para usar ese legado para sus propios fines. Débora sintió una punzada en el estómago al escuchar esas palabras. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido parte de una trama mayor, diseñada por personas que nunca había conocido. ¿Y tú?, preguntó Débora, sin apartar la mirada de él. ¿Tú también intentas controlarme? Guillem la miró por un largo momento antes de responder. No estoy aquí para controlarte, Débora. Estoy aquí para protegerte. Porque si caes en las manos equivocadas, todo lo que tu abuelo construyó será destruido. Y no solo eso, tus hijos estarán en peligro. Débora sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la mención de sus hijos. Sabía que Guillem estaba jugando con sus emociones, pero también era consciente de que había verdad en sus palabras. La sombra de lo que se avecinaba se sentía cada vez más cercana. «¿O entonces, qué hago ahora?», preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. «¿Cómo puedo protegerme a mí misma y a mis hijos? No quiero ser parte de este mundo, Guillem. No quiero tener nada que ver con esta lucha por el poder». Guillem se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de compasión y determinación.
No puedes escapar de esto, Débora. Ya no. Pero lo que sí puedes hacer es tomar el control. Puedes aprender a usar el poder que te pertenece, en lugar de dejar que otros lo usen en tu contra. Y no estarás sola. Yo estaré aquí para guiarte, para asegurarte de que no caigas en las trampas que otros pondrán en tu camino. Débora cerró los ojos por un momento, sintiendo la presión abrumadora de la situación. No quería ser parte de este mundo, pero sabía que no tenía opción. Si se negaba a actuar, si seguía huyendo, pondría en peligro no solo su vida, sino la de sus hijos. Finalmente, abrió los ojos y miró a Guillem con una nueva resolución. De acuerdo, dijo con firmeza. Te escucho. Pero necesito saberlo todo. No más secretos, no más juegos. Si voy a enfrentar esto, necesito tener el control. Guillem asintió, su rostro sereno. Lo tendrás, Débora. Juntos navegaremos este mundo oscuro. Y te aseguro que, al final, serás más fuerte de lo que jamás imaginaste. Débora se levantó de la silla, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza mientras caminaba hacia la puerta. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba dispuesta a ser una víctima más. Vamos a empezar ahora, dijo ella, con una determinación renovada. Dime cuál es el primer paso. Guillem sonrió, satisfecho de verla tomar esa decisión. El primer paso, dijo, levantándose también, es que aprendas quiénes son tus verdaderos enemigos. Y para eso, necesitas estar preparada para lo que sea. Débora salió del estudio, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la oportunidad de luchar por su futuro, en lugar de que otros decidieran por ella. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, una cosa era clara, ya no era la mujer vulnerable y asustada que había entrado en este mundo de poder y traición. Estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, por ella y por sus hijos. El día había llegado. Débora miraba su reflejo en el espejo de su habitación, sus ojos detenidos en su propia expresión. Ya no veía a la mujer frágil que había llegado a la mansión semanas atrás, abrumada por el miedo y la incertidumbre. Había cambiado. Su rostro ahora mostraba una determinación que no sabía que poseía, pero que había emergido en medio del caos que la rodeaba. El tiempo de ser una espectadora de su propia vida había terminado. Había pasado días preparándose, aprendiendo sobre el oscuro legado de su familia, conociendo los nombres y las historias de las personas que estaban detrás de la intriga. Había enfrentado verdades dolorosas, había aprendido que no podía confiar en todos, pero también había descubierto algo dentro de sí misma, la capacidad de luchar por su vida y la de sus hijos. Ahora, ese día, el momento había llegado para enfrentarse a la verdad definitiva, una que cambiaría su destino para siempre. Félix apareció en la puerta, con su rostro serio pero siempre amable. «Está todo listo, señorita Débora», dijo con calma. «Los hombres que buscan el poder de su familia estarán aquí en menos de una hora. Es el momento de enfrentarlos». Débora asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra de Félix. Durante semanas había intentado comprender las intrincadas dinámicas de poder que la rodeaban, pero ahora sabía que ya no había más tiempo para preguntas. Solo había lugar para acción. ¿Y Guillem?, preguntó Débora, notando la ausencia del hombre que había sido su mentor, su protector, y a veces su enigma. Félix hizo una pausa antes de responder. «Está en el salón principal, esperándote. Quiere hablar contigo antes de que todo comience». Débora se dirigió al salón, su mente llena de preguntas no resueltas. Sabía que Guillem había jugado un papel importante en su vida, pero aún no estaba segura de cuánto de lo que él hacía era por protección genuina o por su propio interés. Al entrar al salón, lo vio de pie junto a una ventana, mirando hacia el jardín. Los rayos del sol iluminaban su figura de manera casi teatral, como si incluso en ese momento crítico, él fuera consciente de la imagen que proyectaba. Guillem se volvió hacia ella cuando sintió su presencia. «Débora», dijo con una sonrisa suave. «Llegó el día, ¿verdad?». Ella asintió, pero no sonrió. Había demasiadas emociones en su interior, y aún demasiadas preguntas. «Quiero saber una cosa antes de que todo esto comience», dijo Débora, su tono firme. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Fue solo para protegerme, o había algo más que no me has dicho?». Guillem la observó en silencio por unos momentos, su expresión se volvió más grave. Finalmente, se acercó a ella,
Y por primera vez desde que lo conocía, parecía dejar caer todas las máscaras que había usado. Te protegí, Débora, porque creo en ti, dijo, su voz más suave de lo que ella esperaba. Al principio, sí, había un interés. Creía que, al protegerte, también protegería lo que me importa. El legado de tu abuelo, su visión de un mundo mejor. Pero con el tiempo, vi algo en ti. Vi una fuerza que ni siquiera tú sabías que tenías. Débora lo miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. Sé que me cuesta confiar en ti, Guillem, dijo con sinceridad. Y sé que has tomado decisiones por mí que no debiste. Pero he aprendido algo en todo este tiempo. No importa lo que otros intenten hacer, yo elijo mi propio destino. Y si te quedas a mi lado, es porque yo decido que lo hagas. Guillem asintió, y aunque su rostro mostraba una leve sonrisa, había una sinceridad en sus ojos que ella nunca había visto antes. Estoy aquí por ti, Débora. No por tu legado. No por lo que puedas hacer con ese poder. Estoy aquí porque creo que, si hay alguien que puede romper con el ciclo de manipulación y destrucción que rodea a tu familia, eres tú. Ella asintió, finalmente sintiendo una paz inesperada en su interior. No todo estaba claro entre ellos, pero al menos sabía que no estaba sola. La reunión estaba a punto de comenzar. Los líderes de la red que habían manipulado su vida durante años, aquellos que habían orquestado la desaparición de su exesposo y que habían buscado obtener el control sobre ella, estaban llegando a la mansión. Débora los recibiría, pero esta vez en sus propios términos. Ya no era una mujer vulnerable, sino alguien que había aprendido las reglas del juego y estaba lista para jugar a su manera. Cuando los hombres ingresaron al salón, había una tensión palpable en el aire. Cada uno de ellos tenía una presencia intimidante, personas acostumbradas a tener el control. Pero cuando vieron a Débora, algo en sus miradas cambió. No esperaban ver a alguien tan calmada, tan en control. Débora Adeyemi, dijo uno de los hombres, con voz grave y calculada. Sabemos por qué estamos aquí. Es hora de discutir los términos. El legado de tu familia pertenece a este círculo. No puedes negarlo. Te ayudaremos a manejarlo, pero debes entender que esto es mucho más grande que tú. Débora lo miró directamente a los ojos, su voz tranquila pero firme. El legado de mi familia no pertenece a nadie más que a mí y a mis hijos. Sé lo que han intentado hacer. Sé cómo han manipulado cada aspecto de mi vida para controlarme, para obtener lo que ustedes quieren. Pero hoy, eso termina. Ya no estoy bajo su control. El hombre frunció el ceño, sorprendido por su postura. No tienes idea de con quién estás hablando. Este poder que mencionas no se maneja solo. Si decides enfrentarte a nosotros, te arriesgas a perderlo todo. Guillem, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con su voz firme. Que ella no está sola. Y créanme, subestimarla sería el mayor error que podrían cometer. Débora se sintió fortalecida por su presencia, pero sabía que este momento dependía de ella. Tomó una respiración profunda antes de continuar. No me importa lo que ustedes quieran. Ya no estoy a su disposición. Voy a utilizar este poder de la manera que yo decida, y si intentan detenerme, enfrentarán las consecuencias. El silencio en la sala era ensordecedor. Los hombres intercambiaron miradas, sopesando lo que acababan de escuchar. Débora mantuvo su mirada firme, sabiendo que este era el momento definitivo. Muy bien, dijo finalmente el hombre que había hablado antes. Si eso es lo que decides, enfrentaremos las consecuencias. Pero no te equivoques, Débora. Esto no ha terminado. Los hombres comenzaron a retirarse, uno por uno, dejando a Débora y Guillem en la mansión, el eco de sus palabras aún resonando en el aire. Ella sabía que no era el final, que habría más batallas por delante. Pero había tomado el control de su destino, y eso era lo que importaba. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Débora se sentó junto a Guillem en la terraza, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. La calma del momento contrastaba con la intensidad de lo que acababa de suceder, pero en su corazón, sentía una paz nueva, una fuerza que nunca había sentido antes. «O lo lograste», dijo Guillem en voz baja, rompiendo el silencio. Débora sonrió, una sonrisa llena de esperanza. «No lo hice sola», respondió ella. «Pero sé que aún queda mucho por hacer». «Sí, pero hoy marcaste el comienzo de algo diferente».
Tú controlas tu vida ahora. Débora asintió, sabiendo que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sabía que, con su fuerza, su sabiduría y el amor por sus hijos, podría enfrentar lo que viniera. Y así, en la quietud de la noche, comenzó el nuevo capítulo de su vida. Una vida que ella misma había reclamado, una vida en la que, finalmente, era libre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.